quiero hablarte sobre lo que aconteció antes del Domingo de Ramos. Antes de que Jesús llegara a Jerusalén, ¿qué fue lo que pasó? Específicamente sobre el anuncio de Jesús acerca de su muerte, el anuncio de Jesús a sus discípulos de qué iba a pasar en Jerusalén. Iban a Jerusalén y va a pasar esto, esto y esto. Jesús les dijo con lujo de detalles. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Jesús sabía que iba a ser muerto y crucificado, que la gente lo iba a rechazar, y quería que sus discípulos supieran lo que iba a pasar en el futuro, para que después, cuando sucediera, ellos supieran que Jesús se los dijo y que sucedió tal y como él se los dijo. Una profecía que acerca de él, que inclusive está escrita en los profetas, sobre lo que iba a suceder con el Mesías, el Cristo. Muy bien, no son como ese tipo de profecías que andan por ahí ahora, que, bueno, ni vale la pena hablar de eso, pero vamos y entremos en materia, ¿ok? Vamos al libro de Mateo 16, 21 al 23. Antes de hablar sobre eso, es importante recalcar lo que pasó anteriormente. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos pues les dicen Elías, Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Pero Simón Pedro, por revelación divina, le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hace el reconocimiento público y personal de quién es Jesús. Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre que está allá en los cielos. Y esa es la revelación divina de reconocer quién es Jesús. Y para ti, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que te la dejo para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Muy bien. Después de eso viene el acontecimiento en que Jesús le anuncia su muerte a ellos. Vamos a ver verso 21. Dice: desde entonces, o sea, desde ese momento que les acabo de decir, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a pesar de que sabía que el ir a Jerusalén significaba su muerte. Sigue, dice: era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Los sacerdotes no lo tomes ni lo relaciones con los sacerdotes que conocemos actualmente, ¿ok? No hagas la relación: oh, ves, ahí está la conexión entre la denominación que sabemos que tiene sacerdotes. No hagas eso, porque no ese es el mensaje de aquí. El mensaje de aquí es que Jesús iba a ser entregado y condenado por gente religiosa, gente que sabía la ley y los profetas. Iban a condenarlo a él. Esa es la idea. Muy bien, los principales sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? La palabra escribas viene de escribir. Tenían una posición de poder dentro de la categoría religiosa, digamos, dentro de los religiosos, porque ellos se dedicaban a copiar las leyes y los profetas. Ellos se dedicaban a copiarla para que hubieran copias de eso y pudieran enviarse a diferentes lugares. Muy bien, entonces eran personas que tenían conocimiento de la ley y de los profetas y tenían su poder político dentro del círculo de los religiosos. Muy bien, así que bueno, sigamos adelante. Jesús dice: era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Jesús les decía: al llegar allá voy a morir y resucitar al tercer día. Vamos a ver en estas diferentes formas de escribir este mismo suceso. Vamos a ver que Jesús les dice malas noticias y buenas noticias. Pero Jesús no les pregunta: tengo buenas noticias y malas noticias para ustedes. ¿Qué quieren, las buenas o las malas?
Jesús siempre les dice las malas noticias primero, por lo que Él va a atravesar, lo que va a sufrir y de todo. Y después al final les da la buena noticia, va a resucitar. Y la resurrección es la base de nuestra fe, porque sin resurrección vana es nuestra fe. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está resucitado y está con nuestro Padre sentado a la diestra del Padre y vendrá en un futuro para juzgar al mundo. Muy bien, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son fundamentos básicos de nuestra doctrina, de nuestra fe. Jesús les dice, y resucitaré al tercer día. Sigamos hasta el 23. Entonces, o sea, después de eso, Pedro, el mismo Pedro que había confesado palabras que fueron enviadas por Dios mismo, ese mismo Pedro, después de que Jesús dijo esas palabras, dice, verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es la palabra que usa Reina Valera, pero reconvenirle es como a tratar de convencerlo que no haga eso. Y eso es lo que viene en el siguiente texto. Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué era esto? Lo que Jesús acababa de decir, que iba a ir a Jerusalén, iba a ser entregado a los principales sacerdotes e iba a ser muerto. Eso era a lo que se refería cuando decía, de ninguna manera esto te acontezca, que no mueras en la cruz, que no resucites. Pero ¿quién estaba hablando? Vamos al verso 23. Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Cuidado con esto, porque Jesús se volvió a Pedro, pero no le habló a Pedro. Le habló a quien le estaba dando el mensaje. Satanás estaba usando a Pedro para dar un mensaje a Jesús y tratar de evitar que lo que fue declarado en el libro de Génesis, donde se dijo que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y sabemos que la serpiente es Satanás. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás le estaba diciendo, no vayas a Jerusalén, que eso no suceda, que no seas crucificado, que no seas resucitado, porque él sabe lo que eso significa. Pero Jesús reconoció quién le estaba hablando. Pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento para cuando escuchamos mensajes, sepamos de dónde vienen esos mensajes. ¿Vienen del cielo o vienen de Satanás? Pídele a tu Padre que te dé discernimiento para entender la palabra, para entender el mensaje que recibas. Porque mira, las palabras que Satanás estaba usando no era Pedro. Que quede muy claro en ese sentido. Si alguien llega diciéndote que Pedro es Satanás, recházalo, porque eso no viene de Dios. Eso es mentira de Satanás. Jesús reconoce quién está usando a Pedro. Y es que ninguno de nosotros estamos exentos de que Satanás nos use para tratar de provocar pleitos, disensiones, para tratar de provocar que el plan de Dios se realice. Pero pídele al Señor, nuestro Dios, que te dé discernimiento, entendimiento para saber distinguir cuando un mensaje viene de Dios o viene de Satanás. Jesús lo distinguió, Jesús lo discernió, Jesús lo entendió de una vez y le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro, que quede muy claro eso. Satanás era el que estaba tratando de evitar que Jesús fuera a Jerusalén y se cumpliera y se consumara el plan de Dios. Leo de nuevo. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y es que Satanás para nosotros también puede ser piedra de tropiezo. Debemos entender el mensaje.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra huestes. Y tú, si ya eres cristiano, me entiendes de lo que estoy hablando. Tal vez tú, si eres nuevo en el Evangelio, no sabes de lo que te estoy hablando, pero te invito a que investigues más, o si tienes preguntas, mándame las preguntas y yo con gusto te responderé. O si estás en una iglesia y eres nuevo en el Evangelio, pregúntale a los líderes para que te guíen en esto. Muy bien. Debes ser discipulado en esto. Jesús le dijo, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Satanás no pone la mira en las cosas de Dios. Y cuando nosotros tenemos momentos o mensajes, debemos de analizar si esos momentos o esos mensajes están poniendo la mira en las cosas de Dios, porque Jesús le dijo, tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso es lo que hace Satanás. Te invito a que leas el resto del capítulo